¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su servidora Reni Bake. El día de hoy vamos a iniciar con el patio de atrás, pero antes quisiéramos lamentar la pérdida de nuestro querido amigo Estuardo Zapeta y agradecer las condolencias que desde Estados Unidos y hasta de Europa nos enviaron el fin de semana. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí y sin más, ya Estuardo ya se fue como una mariposa, ya voló más allá y ya es libre de estas ataduras terrenales. Y hoy en el patio de atrás, donde voy a estar solita en la cabina, pero con una invitada de lujo desde México, la doctora Yadira Gálvez. Ella es doctora en Relaciones Internacionales, experta en temas de seguridad y geopolítica. Nos va a estar contando un poquito las últimas peleas, un poquito como de gatitos, entre el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, o sea, AMLO, y adivinen, pues nada más y nada menos que el embajador de Estados Unidos en México. Sí, hay un rifirrafe entre AMLO y el embajador de Estados Unidos en México. La razón es las reformas o la propuesta de las reformas al sistema judicial. De esto y de lo que se podría esperar de los intereses o de los temas de interés compartido entre Estados Unidos y México nos va a estar contando nuestra amiga Yadira Gálvez. No sé si ya la tenemos en el teléfono, cabina. Ahorita estamos llamándola, teníamos un poquito de problemas. Mientras tanto, les voy a poner en contexto esta medio batalla que hay entre AMLO y el gobierno de Estados Unidos, que se cree que también puede heredarse a la nueva administración con Claudia Sheinbaum cuando ella asuma el 1 de octubre. ¿Qué podemos estar esperando de esto? Bueno, primero, si hay problemas entre el gobierno de Estados Unidos y México, por razones políticas, pudiera ser que la colaboración en otros temas pudiera congelarse o México no fuera alguien que estuviera muy interesado en hacer colaboración, sería la palabra o la traducción, con el gobierno de Estados Unidos en temas tales como reducción a la migración ilegal, temas de combate al narcotráfico y, por supuesto, adivinen qué país sería muchísimo más clave para el gobierno estadounidense si su relación con México no fuese tan buena. Pues nada más y nada menos que Guatemala. Exactamente, si vemos en un mapa, si México no colabora en el tema de reducción a la migración ilegal o le pone barreras o comienza a ser más laxo o más flexible con los que lleguen ya, digamos, desde Chiapas, ¿se acuerdan de las caravanas que han salido desde Chiapas hacia el norte, hacia Estados Unidos? Pues si no hay colaboración del gobierno de México con Estados Unidos en esos temas de importancia para ellos, que es reducir la migración ilegal llegando hacia sus fronteras, pues obviamente el siguiente país al cual le van a ir a hablar es Guatemala. Algo así como, miren, Bernardo, ¿será que nos colaboras un poquito más? Se vuelven un poquito más duros con el tema de los migrantes ilegales que estén atravesando por sus caminos, cómo van a hacer para reducir la migración de los propios guatemaltecos hacia Estados Unidos, porque si básicamente México va a voltear para ver para otro lado, si se diera ese caso en el tema de la migración o de los migrantes sin permiso o tal vez con permiso, pero sin visa para llegar a Estados Unidos, que quieren radicar y trabajar allá, obviamente Guatemala es sumamente importante. Y sin más, ya tenemos a nuestra amiga Yadira Gálvez. ¿Yadira? Hola Reni, un gusto saludarte desde la Ciudad de México. Hola Yadira, ¿cómo estás? Qué bueno verte, estarte escuchando. Y sin más, nos encantaría que nos cuentes un poco cuál es tu visión de los temas de interés entre México y Estados Unidos. Ustedes tienen cambio de gobierno ahorita el 1 de octubre y en Estados Unidos el 20 de enero cambia administración, ya sea Trump o Kamala Harris, quienes sean los presidentes, igual es nueva administración. ¿Cuáles son aquellos temas importantes en seguridad nacional o fronterizos
tanto para Estados Unidos como para México? Reni, mucho gusto en saludarte, estar aquí con tu amable audiencia. Pues es un momento muy importante para los dos países en el momento en que históricamente cuando se juntan los cambios de gobierno, se tienen altas expectativas respecto a cómo va a ir la relación bilateral. Y en este momento, bueno, estamos pasando, ¿me escuchan bien? Sí, Sí te escuchamos tenemos, bien, que ok. tenías problemas de internet, pero por teléfono estamos perfectos. Así es, perfecto. Ok, entonces les decía que estamos en un momento pues de una tensión en la relación bilateral y yo identifico en materia de seguridad pues los temas tradicionales de nuestra agenda. La gestión necesaria de la seguridad fronteriza relacionada con el tráfico de drogas. En este momento, el tema esencial para Estados Unidos es el tráfico del fentanilo, en la medida en que pues, causa muchísimas muertes en la Unión Americana y se identifica como una epidemia de salud pública. Para el caso de México, el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos, es decir, una agenda en la cual no se puede entender la dinámica de la fuerza de las organizaciones de narcotráfico en México sin esos tráficos ilícitos de arma y tampoco se puede entender la preocupación que tiene Estados Unidos por el tema del trasiego de drogas, sin dejar de mencionar que si bien el fentanilo es en este momento el centro de preocupación, pues también tenemos otro tipo de drogas ilegales como la cocaína. Y el otro tema que sin duda es importante en la gestión de la frontera, pues es la crisis de las personas migrantes indocumentadas en la medida en que pues Estados Unidos tiene una postura pues de alta preocupación por los niveles de la crisis migratoria que está afrontando, pero también acá hay que decir un par de cosas. Primero, que México también tiene que desarrollar una política de gestión de la migración porque tenemos ya una problemática relacionada con todas las personas migrantes que llegan al país queriendo ir hacia Estados Unidos, pero también se están quedando acá y pues hay incluso campamentos y las personas no están viviendo en las mejores condiciones, al contrario, ¿no? Se están generando problemáticas relacionadas con esas personas migrantes que están acá ya sea esperando sus permisos o bien incluso ya considerando quedarse aquí en México y el otro, y de la mano de esto, bueno, pues la tensión permanente con Estados Unidos que pues se vio reflejada desde el gobierno del presidente Trump, cuando pues amagó con imponer impuestos a algunas importaciones, bueno, exportaciones, perdón, por parte de México y eso llevó a que México cambiara vertiginosamente esta narrativa sobre brazos abiertos hacia una perspectiva que pretendió a través del despliegue de elementos de Guardia Nacional y de una política más restrictiva, pues limitar estos flujos de personas migrantes. Entonces, pues tenemos fundamentalmente esta problemática, estimada Reni, donde pues también hay una dinámica en la cual por un lado se habla de cooperación, que es sumamente importante para atender estos temas porque son de carácter transnacional, pero por otro también tenemos una suerte en el caso del gobierno mexicano, ¿no? De narrativa soberanista, pero no solo el tema de la soberanía, sino también la, digamos que una narrativa donde no se encuentran estos puntos de cooperación por parte, ¿no? Del presidente de la República y del otro lado también en el caso de Estados Unidos, pues señalamientos muy fuertes sobre el tema incluso de identificar a las organizaciones criminales como actores terroristas y en esta ecuación lamentablemente yo no veo ni una intención por fortalecer los vínculos eh, de cooperación, pero además la otra cosa es que formalmente se ha hablado mucho de la importancia de incluir en este esquema especialmente la gestión de la crisis migratoria a los países de Centroamérica y hasta ahora lo que vemos es un esfuerzo y lógicas por parte, bueno, acciones, perdón, por parte de Estados Unidos con estos países, luego México también tiene su propia visión, pero hasta ahora no se ha podido consolidar y dime cuál es tu impresión, un esquema donde realmente a nivel regional se atienda esta problemática, ¿no? O sea, que se ponga énfasis en cómo tanto gestionar las fronteras
como por el otro lado atender estas causas que además hay que decirlo, no solo estamos hablando de la migración de personas de Centroamérica y de México hacia Estados Unidos, sino también la problemática que estamos viviendo ahora con migrantes de distintos lugares, incluyendo, por supuesto, que venezolanos, en el caso de México, el tema de Haití, pero de otras nacionalidades. Y que acá pues hace falta también trascender este dilema aparente, ¿no? Me parece que también es un falso dilema el tema de ir hacia las causas estructurales de esta migración con políticas orientadas a generar empleos, a mejorar las condiciones de vida de las personas en sus lugares de origen, que en el caso venezolano pues tiene una raíz política, es mucho más fuerte el tema, y del otro lado pues sí, la necesaria protección y gestión de las fronteras, porque cierto es que los países tienen que saber quiénes están llegando, pero además proteger esos pasos de otro tipo de tráficos ilícitos y sobre todo proteger a las personas de las redes criminales, tanto de tráfico como de trata, Reni. Así es, Yadira. Tú nos pintas una visión que de una u otra forma le cambiamos en muchos temas, la parte México y ponemos Guatemala y son temas compartidos. La parte de la migración ilegal, la parte de trata y tráfico de personas, la parte de narcotráfico. Así que de una u otra forma los problemas de ustedes acá en pequeño se ven también en Guatemala. No en pequeño que no impliquen, sino por el tamaño. Ustedes son, o sea, en temas de tamaño, no en temas de impacto de país. ¿Cómo puedes tú ver, por ejemplo, el impacto de la captura, entrega, secuestro, como sea, del Mayo Zambada, el legendario líder del cartel de Sinaloa, uno de sus fundadores, y las implicaciones que eso puede tener con las relaciones con Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, y obviamente si pudiera tener algún impacto en la frontera sur de México, que es la frontera, una de las fronteras de Guatemala? Mira, voy a empezar bueno, son dos temas bien interesantes. Por un lado, bueno, tú sabes que oficialmente los presidentes de México y Guatemala pues se han reunido, de hecho tuvieron una reunión en mayo pasado donde acordaron mantener la cooperación y además profundizar esta cooperación en materia de la protección de la frontera, incluyendo también esta colaboración entre nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos algunos, bueno, múltiples canales de comunicación, incluyendo el grupo de alto nivel de seguridad y también mecanismos para reunir a los estados mayores y las juntas de comandantes. Es decir, nuestra relación es una relación cordial que se basa en la amistad, en el entendimiento, y creo que a partir de ahí podríamos hacer más en cuanto a, por un lado, profundizarla y dos, integrar a un actor tan importante como Estados Unidos y otros países de Centroamérica en un ámbito multilateral que nos permitiese atender de manera conjunta estos problemas que son comunes, que son transnacionales y que implican una respuesta, sí, común basado en el principio que guió la iniciativa Mérida y guía el entendimiento bicentenario, que es el Acuerdo de Seguridad y Cooperación en materia de seguridad contra delincuencia organizada entre México y Estados Unidos, que es la responsabilidad compartida. Me parece que sí, bien los esfuerzos entre México y Guatemala son sumamente importantes. En cuanto a estos compromisos, pues habría que profundizar en la operación, es decir, en la operatividad, en el desarrollo de confianza mutua, en canales de comunicación, pero también de verdad que sí integrar este otro actor sustantivo que es Estados Unidos. Y yo sé que es muy complicado, pero tiene que haber mayores respuestas desde esta perspectiva también subregional para la atención de las problemáticas comunes. Ahora bien, lo que señalas de la entrega diagonal, secuestro diagonal, esta telenovela de El Mayo Zambada Real en del Estados Mayo Unidos, Zambada. pues en realidad es una captura sumamente importante para el gobierno de Estados Unidos por el significado
de el gran líder de esta organización de Sinaloa, que finalmente fue aprehendido. Y yo creo que vamos a ver muchas cosas en ese juicio. Ya él dio a conocer esta carta donde señala que no hubo una negociación, que no se entregó, hace señalamientos sumamente pues tanto reveladores como también preocupantes, si es que él está diciendo la verdad respecto a estas implicaciones de actores políticos e incluso, ¿no?, un exrector de la Universidad de Sinaloa implicado en estas redes criminales, lo que nos llevaría necesariamente a hablar del tema de gobernanza criminal o de la apropiación, la expansión de estas organizaciones y las articulaciones en términos de las redes macrocriminales que permiten que funcionen. Y en cuanto a la relación México-Estados Unidos, pues creo que se mantienen las dos dinámicas, ¿no? Una necesaria colaboración para atender esta problemática de la delincuencia organizada, pero que esto que estamos viendo con el tema de Zambada, pues también marca un punto en cuanto a el interés sustantivo de Estados Unidos de mantener su lucha contra los narcotraficantes y el desconocimiento que dice tener, el gobierno de México respecto a lo que sucedió. El gobierno de México dijo, pues es que yo no sabía, y sigue en el tema de los interrogantes, cómo fue la operación, o sea, cómo fue que este narcotraficante está en suelo de Estados Unidos y fue una traición por parte de la familia Guzmán para él, como se ha mencionado. Pero el punto más importante acá es identificar tanto los retos como las oportunidades de la colaboración bilateral en materia de lucha contra el narcotráfico, y creo que sí vamos por el camino donde asumimos estas responsabilidades compartidas y avanzamos hacia la colaboración. Por ejemplo, el caso de México ha puesto en marcha estos laboratorios para atender el tema de las drogas sintéticas y admitir que tenemos un problema de tanto producción como de ser parte de esta cadena de tráfico de fentanilo. Bueno, pues iríamos un paso adelante, pero al mismo tiempo, si prevalece la desconfianza y los señalamientos mutuos donde México reclama a Estados Unidos por el tema, pues, del consumo de las armas, pero no hay una voluntad de avanzar, y del otro lado Estados Unidos también señala que México no pone de su parte, bueno, pues entramos a un periodo que pues lamentablemente podría llevar hacia atrás los niveles de cooperación que en determinados momentos se han alcanzado. Creo que sí es un momento álgido en las relaciones bilaterales, y que acá nuevamente, ¿no?, en esquemas de cooperación más amplios, pues también tendríamos necesariamente que pensar en Guatemala, por ser nuestra frontera, pero también el caso de México en Belice, que se habla poco en el ámbito público, ¿no?, de la importancia que el papel de Belice, es decir, las fronteras de México, pero por supuesto que también fortalecer nuestra cooperación con otros países latinoamericanos, y el caso de Colombia es sustantivo. Ahora, hablando de Colombia, yo creo que tienes en el radar que el año pasado llevaron adelante los presidentes latinoamericanos una conferencia de drogas, una conferencia sobre política de drogas, pero la hicieron sin participación de Estados Unidos. Entonces, acá también es importante señalar que si bien se está debatiendo las propuestas alternativas, es necesario que Estados Unidos participe, porque de otra manera no tienes una atención integral a la problemática del tráfico ilícito de drogas. Así es. Yadira, si tienes, yo sé que tienes que retirarte, solo avísanos cuándo tienes que retirarte, que gracias, tienes que ir a una clase, una reunión, pero sí, en un minutito, 2 minutitos, ¿cuál es la situación de que incluso el presidente López Obrador estaba molesto, peleándose un poco con el embajador estadounidense en México en días pasados? Que eso fue mi percepción de las noticias. ¿Y cuál fue la razón? Mira, Reni, estaba quejando. En este momento, sí, es que en este momento hay un proceso en México, hay un proceso legislativo que está siendo muy controvertido en México, porque el presidente de la República está proponiendo una reforma judicial de gran envergadura que, entre otros aspectos, incluye
bueno, están proponiendo cambios importantes en el Poder Judicial y entre otros temas está la elección de jueces magistrados. Y entonces, pues esto ha generado un gran debate público en el país y además de la reforma judicial, también hay una propuesta para la desaparición de órganos autónomos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pasando por la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que es el Coneval, es decir, una serie de organismos públicos que son autónomos y que tienen un trabajo técnico. En el caso específico de el Tratado de Comercio, de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues estos organismos autónomos juegan un papel importante en cuanto a las regulaciones, justo, ¿no? Y la competencia económica. Entonces, son ambas cosas. Es por un lado el tema de la reforma judicial, por otro lado el tema de los impactos que estos cambios pueden tener a nivel de la parte regulatoria, entre otros aspectos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio a conocer un posicionamiento público hablando de las preocupaciones en torno al tema de la reforma judicial y también su homólogo canadiense. Entonces, el presidente López Obrador, en su conferencia mañanera, lo que identificó desde la perspectiva del presidente López Obrador es que había una intervención en los asuntos internos de México por el tema de pues estas esta expresión por parte de los dos embajadores, y dijo que iba a poner en pausa las relaciones con las embajadas. Dicho esto, este es el contexto de lo que sucedió. Dicho esto, podemos decir al menos tres cosas. En primer lugar, esta figura de pausar las relaciones, pues no existe, ¿no? No existe esta pausa de relaciones con las embajadas. No existe legalmente. No existe, por supuesto que no. O sea, ya lo hizo en algún momento cuando tuvimos una desaveniencia con España por el tema de que él estaba pidiendo que la corona española se disculpara y dijo que ponía en pausa las relaciones. A ver, esa figura no existe. Y es una figura que él ha utilizado como una forma de decir, pongo justo freno a mi relación, pero es mucho más simbólico que una cuestión operativa. En la política exterior de México tenemos un principio que es el tema de la doctrina Estrada en cuanto a que México tampoco reconoce gobiernos, entonces México se limita a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos, y el otro ámbito, que es el meramente diplomático, implica llamar a consultas a los embajadores, externar las notas diplomáticas, todo lo que sabemos en el ámbito tradicional de la dinámica diplomática. Entonces, no existe, pero sí pone una atención a la relación. Y por otro lado, o sea, ese es el punto número uno. El punto número dos es que el presidente López Obrador una y otra vez ha emitido opiniones sobre otros gobiernos. Y me refiero específicamente a llamar espuria a la presidenta del Perú y no quererle entregar, por ejemplo, la presidencia de la Alianza del Pacífico, a referirse al gobierno de Panamá, a referirse a otros gobiernos, señalando que él está dando su opinión. Y a lo que quiero llegar es que pues sí hay un manejo de los principios de la política exterior a modo, en los cuales no menciona nada, por ejemplo, sobre la crisis de violaciones a derechos humanos en Nicaragua, pero sí se pronuncia sobre otros procesos políticos, incluyendo en algún momento lo que sucedió en Bolivia. Entonces, aquí también tiene mucho que ver con la forma en que él lleva adelante sus posicionamientos de política exterior. Y en tercer lugar, que sí teníamos que considerar los impactos que estas reformas pueden tener para el comercio y la inversión de México, en el sentido de los compromisos internacionales que México ha adquirido, específicamente en el marco del TEMEC, que sí lo compromete a llevar adelante cuando haya los procedimientos en el marco pues de algunos organismos que están identificados, ¿no? Entonces, ahí también
pues sí hay una problemática que no solamente han señalado los embajadores, ya también la American Chamber of Commerce ha emitido una opinión respecto a esto. Y pues hay que decir, ¿no?, que la relación comercial, la relación en materia de inversiones de México con Estados Unidos es la más importante para el país. El 80%, más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. México se colocó como el principal socio comercial también de Estados Unidos. Las inversiones en México son mayoritarias y esto pues sí puede tener un impacto significativo en cuanto a pues elevar el nivel de paneles en materia comercial de controversias que ya se están llevando adelante en este momento. Y hablo, por ejemplo, ya del problema que tenemos con el tema del maíz transgénico y de otras controversias que se están llevando adelante. Entonces, es un momento muy álgido en las relaciones México-Estados Unidos y por ahí también, pues en el contexto, Reni, pues no debíamos olvidar que en el caso, por ejemplo, de la renegociación del acuerdo comercial con la Unión Europea, el acuerdo pues no ha terminado de cerrarse en cuanto a ya estar listos para su firma y su ratificación. Yo no creo que sea necesariamente por este tema del presidente López Obrador, sino por múltiples cuestiones, pero también ahí pues hubo una desaveniencia con el Parlamento Europeo, es decir, pues sí también hay que considerar un marco más amplio de análisis. Y regresando específicamente al tema de Estados Unidos y de México, pues lo cierto es que es un asunto sumamente sensible por la historia común que tenemos y porque en efecto, ¿no?, nuestra relación pues pasa por estos momentos de mucha confianza, mucha desconfianza, pero especialmente porque tenemos una dinámica de integración regional donde pues la economía mexicana también depende de esto, y la otra es las remesas que nos vienen de nuestros connacionales en Estados Unidos, estimada Reni. Bueno, pues muchísimas gracias, Yadira. Una última pregunta, 30 segundos. ¿Tú crees, en el caso de que ganara Kamala Harris y la presidenta de México fuera Claudia Sheinbaum, el tema género pudiera tener un efecto adicional, o cómo pudiera ser la relación Trump-Claudia Sheinbaum? Pues mira, yo espero que en el primer caso podría esperarse que el tema de género pues adquiriera relevancia, considerando la propuesta de Kamala Harris del Partido Demócrata sobre atender las violencias de género. Podría ser una veta de colaboración. Sin embargo, nada está escrito, ¿no? Ella, por ejemplo, votó en contra del tratado comercial. Entonces también ahí podría haber algunas cuestiones de tensión. Y del lado del presidente Trump, pues vimos claramente unas tensiones con el presidente López Obrador, pero después que decían que se llevaban muy bien y que atendían las problemáticas comunes. Yo creo que primaría en ambos casos el pragmatismo, el interés nacional de Estados Unidos, y también desde la parte de México se tendrían que fijar cuáles son esos intereses nacionales para promoverlos y para alcanzar mecanismos de cooperación que promuevan y protejan estos intereses nacionales de México, que sería lo más importante para nuestro país en un gana-gana, donde pues se atiendan los problemas comunes. Pero para eso también se necesita una visión pragmática y sobre todo identificar cuál es esa potencia geopolítica que tiene México y la importancia de México para Estados Unidos y viceversa, porque los dos países podrían juntos resolver muchos más problemas y atender una agenda que nos beneficiaría. Bueno, muchísimas gracias, Yadira. Te agradezco muchísimo esta visión de lo que está pasando en México en su relación con Estados Unidos, que en muchos temas son símiles. Nuestra relación con Estados Unidos en intereses de remesas y comercio exterior. Así que te mando un gran abrazo, muy agradecida, y espero que pronto estés con nosotros para contarnos cómo va la transición de AMLO hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum en la parte de relaciones con Estados Unidos. Su servidora Reni Bake en el patio de atrás se despide, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes.